internacional. Saludamos en Brasil al embajador de Colombia, allí en el país, en el gigante suramericano, Guillermo Rivera Flores, para hablar sobre las conclusiones, los desarrollos y la importante declaración conjunta entre los países con el Amazonas, con la defensa del bioma amazónico, en donde la participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue importante porque esta declaración, y usted nos lo anticipaba aquí en Colombia y Radio, embajador, hace unos días se iban a coger esas propuestas que el mandatario de los colombianos ha venido exponiendo incluso desde hace un año, allí en la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre del año inmediatamente anterior. Se habló del tema del canje y se lanzó esta propuesta internacional del canje de deuda por acciones climáticas, y a lo largo de lo que ha ocurrido la COP27 en Sharm el Sheikh, Egipto, aquí también en la cumbre de Leticia hace un mes, pues se ha venido insistiendo en ese multilateralismo que lleve a un cambio de conciencia incluso del sistema financiero internacional, como también lo ha expresado el presidente Gustavo Petro. Señor embajador, muy buenos días, bienvenido a Colombia y Radio. Las principales conclusiones, además de esta declaración de acciones, y qué hacer para ejecutarlas. Buenos días, es un gusto saludarlos. Yo creo que esta declaración es histórica, como lo comenté la semana anterior. Los presidentes que hacen parte de los países firmantes del Tratado de Cooperación Amazónica se han reunido con esta en 4 ocasiones, pero esta es la primera vez que ocurre en medio de la crisis climática. Por eso, la declaración que suscribieron ahora, que adoptaron los presidentes, es una declaración muy distinta a aquellas que habían adoptado en el pasado. Es una declaración robusta, es una declaración que aborda muchos temas, no solamente los temas exclusivos, digamos, de protección al bioma amazónico, sino también asuntos como el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Amazonia, las ciudades amazónicas. Buena parte de los ciudadanos de la Amazonia viven en ciudades, y este era un asunto que en el pasado no se había abordado. También hay un hecho que fue mencionado por el propio presidente Petro, que tiene que ver con la necesidad de que los organismos de seguridad de los estados que tienen jurisdicción en la Amazonia puedan trabajar de manera conjunta para combatir los delitos ambientales, pero también para cerrarle el paso a estas organizaciones macrocriminales que se aprovechan de los ríos de la Amazonia, que se aprovechan de sus corredores para cometer distintos delitos. Esa reunión de los ministros de defensa o esta idea de trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, de los organismos de inteligencia, va a empezar en Colombia. El ministro de la Defensa en los próximos días seguramente estará anunciando cuál será la fecha y cuál será la ciudad colombiana en la que se darán cita los ministros de defensa y los ministros encargados de los asuntos de seguridad para construir una política regional en la Amazonia. Y bueno, hay diferentes temas, hay asuntos de salud, hay asuntos de educación en la declaración, y por supuesto también hay que destacar que fueron acogidas varias de las ideas que planteó el presidente Gustavo Petro, como el canje de deuda externa por acción climática, la necesidad de tener una perspectiva andino-amazónica en cuanto a la conservación de los bosques, para que las fuentes hídricas de la Amazonia que nacen en la cordillera de los Andes pues tengan un cuidado integral. Así que creo que esta cumbre ha sido un éxito, y ahora el gran reto para los 8 países es lograr una adecuada implementación. Justamente, embajador, usted menciona, y lo podemos decir de manera coloquial, que los jefes de Estado, los participantes en esta cumbre amazónica, le compraron las ideas al presidente Gustavo Petro en cuanto al cambio de deuda externa por acciones climáticas, lo que él ha indicado que se conoce como el Plan Marshall de la Amazonía Mundial, así como también el defender la Amazonía a través de la presencia de los ministerios de defensa y de las fuerzas militares. Ahora usted también menciona el paso a seguir. ¿Cómo se vio allí el posicionamiento del presidente Gustavo Petro en medio de la cumbre amazónica, y cómo va a ser esa implementación luego de esta declaración conjunta?
Hay que señalar que el presidente Petro es un líder ambiental con reconocimiento mundial. Y eso también ocurre aquí a nivel regional. El presidente reiteró sus ideas de canje de deuda por acción climática, de un gran acuerdo entre los estados de la Amazonia para defender la selva amazónica. Demandó también de los países desarrollados, y en esto lo acompañaron los otros jefes de Estado, una mayor cooperación, porque no puede ser que solamente los países amazónicos asuman la responsabilidad de la preservación de este bioma. Son los países ricos los que más emiten gases con efecto invernadero y por lo tanto los que tienen la mayor responsabilidad en cuanto a cooperación financiera. Y esa cooperación no puede darse en términos de créditos, tiene que darse o en términos de cooperación que no implique una deuda, es decir, cooperación financiera, tiene que darse en términos también de canjear deuda externa por acción climática, y tiene que darse, y esto es muy importante, sobre ello la ministra Susana Muhammad fue muy enfática, tiene que darse también en términos de que se comprometan, o mejor, que cumplan los compromisos que han adquirido en el pasado de disminuir las emisiones, porque hay una realidad que es dramática, y es que podríamos nosotros, los países de la Amazonia, en el año 2030 llegar a la cero deforestación y conservar además nuestras fuentes hídricas. Pero así lo hagamos, si los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en los países más ricos siguen al ritmo en que van, y si no se cumplen las metas que se han planteado en los diversos foros multilaterales, pues digamos que igual vamos a llegar al punto de no retorno. O sea, no solamente necesitamos preservar nuestra selva, se necesita también, y con urgencia, que se disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, que como todos sabemos, la mayor parte de ellas surge en los países industrializados, en los países más ricos. Entonces aquí tiene que haber un esfuerzo de doble vía, y por eso el presidente Petro y los demás jefes de Estado demandaron de los países más ricos pues un compromiso mayor, tanto en cooperación para la preservación de la selva amazónica como en disminución sustantiva de las emisiones de gases con efecto invernadero. Embajador Rivera, queda realmente un sabor de tranquilidad, una sensación de tranquilidad, porque por lo menos la comunidad americana o latinoamericana, y en particular toda esta región que comparte la Amazonía, pareciera ir con criterios unificados a la COP28, y eso en gran parte se le debe al liderazgo del presidente Gustavo Petro, que desde que llegó pues ha tomado esa postura. Usted ya bien lo estaba explicando ahora, pero esa posición de liderazgo medioambiental permite eso, ¿no? Que la región como vecindario de las Américas llegue con criterios muy unificados y muy claros a la COP28 del próximo mes de noviembre. Así es. Uno de los aspectos que está incorporado en la declaración que se adoptó es que los países amazónicos lleguen a ese tipo de foros multilaterales, como la COP, con posiciones unificadas. Porque cada uno de ellos podría llegar con su propia posición, pero en todo caso serán muchas más sólidas y muchas mayores posibilidades de que sus ideas y sus propuestas sean acogidas y lleguen con una voz unificada. Y también hay que decir que uno de los asuntos que se incorporó en la declaración es el propósito de fortalecer la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Porque esa es la gobernanza que podría llevar a la práctica lo que se adoptó en la declaración, y es también la gobernanza que podría expresar esa voz unificada de los países de la Amazonia. Y hay que decir también que el presidente Petro reiteró la aspiración de Colombia de ocupar la Secretaría General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Sería además la primera vez que un colombiano la ocupa. Y el candidato que presentó ya el gobierno de Colombia desde el 23 de mayo es Martín von Hildebrand, una persona que ha trabajado
durante toda su vida por las comunidades indígenas de la Amazonia, una persona que conoce como la palma de su mano esta región. Y a Colombia le corresponde, por la sucesión que se da en este tipo de organismos multilaterales en las que cada uno de los países tiene un periodo para ocupar, y en el orden alfabético le corresponde a Colombia. Así que esperamos que muy pronto, cuando se convoque una reunión de cancilleres, que entre otras cosas el canciller de Brasil se comprometió a convocarla antes de que finalice el mes de agosto, ojalá en esa sesión se pueda confirmar la designación de Martín von Hildebrand como secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, porque como dije hace un rato, esa será la institución regional multilateral encargada de llevar la voz de los países amazónicos y de ejecutar buena parte de las adopciones que hicieron los presidentes en cuanto a políticas públicas en esta declaración que conocimos el día 8 de agosto. Embajador Rivera, hablemos acerca de ese proceso de la elección para el secretario de la OTCA, contarle que los colombianos y colombianas se enteren muy bien cómo se hace, y especialmente la figura de Martín von Hildebrand. ¿Quién es y por qué sería, bueno, además de la importancia, ratificar la importancia que Colombia ahora por orden alfabético, como usted lo dice, ocupe la Secretaría General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA? Pues ese es un asunto de la mayor importancia, porque Colombia ha exhibido un gran liderazgo en materia ambiental, bajo las orientaciones del presidente Gustavo Petro, y también, como mencioné al inicio de esta entrevista, el presidente Gustavo Petro ya es un líder ambiental que ha adquirido un gran reconocimiento en el mundo. Entonces, esa serie de ideas que él ha venido planteando para la Amazonia, teniendo a un colombiano como el máximo responsable de este organismo multilateral que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, pues muchas de esas ideas podrían llevarse a la realidad. Tenemos mucha confianza de que eso ocurra muy pronto. La sede de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica es en Brasil, en la ciudad de Brasilia, y en esa organización pues hay ya varios proyectos en marcha, sobre todo proyectos de monitoreo de la selva amazónica para poder anticiparse a la deforestación, para poder anticiparse también a las inundaciones, para poder anticiparse a la degradación de la selva que se viene presentando en muchos lugares de ella. Pero lo que también se incorporó a la declaración es que la OTCA no solamente debe hacer monitoreo, tiene que también ejecutar otro tipo de políticas para anticiparse, para prevenir fenómenos como la deforestación, fenómenos como la contaminación de las aguas, y hay que liderar diferentes políticas, en este caso, de educación, de salud, políticas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Amazonia, porque como se dijo en la declaración, hay que proteger también el rostro humano de la Amazonia. Tenemos un patrimonio ambiental, una biodiversidad, una selva, unos ríos que hay que cuidar, pero tenemos también unos ciudadanos y ciudadanas que viven en esa selva. Algunos de ellos en las zonas rurales, otros en las ciudades. Y las condiciones de vida de esas ciudadanas y esos ciudadanos también tienen que ser atendidas, esas condiciones tienen que ser mejoradas. Y para eso pues hay un propósito común, y el mismo se puede desarrollar desde esta organización del Tratado de Cooperación Amazónica. De ahí la importancia de que un colombiano por primera vez en la historia pueda ocupar esa posición. ¿Datos del candidato, señor embajador? Martín von Hildebrand es un colombiano que, si la memoria no me falla, es antropólogo de la Universidad de los Andes, pero desde muy joven, desde que egresó de esa universidad, se fue a vivir al Amazonas y ha estado dedicado a trabajar con las comunidades indígenas. En los últimos años, Martín ha venido haciendo un planteamiento que es muy interesante, que tiene que ver con lo que se conoce como los ríos voladores, y es la importancia que tiene para otros biomas, para otras zonas distintas a la Amazonia, la importancia que tiene la selva amazónica para el ciclo del agua.
para que los televidentes se hagan una idea de lo que estoy diciendo. La selva permite un mayor volumen de masa de nubes y esa masa de humedad en las nubes se transporta hacia otros lugares del planeta y luego se convierte en lluvia. Y para ser aún más concreto y para que se tenga mayor claridad, entre más se deforeste la selva amazónica, menos lloverá en la cordillera de los Andes y por lo tanto menos lloverá en páramos como el de Chingaza, que es el que provee de agua a Bogotá. Así que los ciudadanos de Bogotá también dependen en gran medida de los esfuerzos que se hagan por preservar la selva amazónica. Esos son los ríos voladores de los que Martín von Hildebrand ha venido hablando durante muchos años. Y esa es la visión que se requiere tener para ejecutar las distintas políticas que fueron adoptadas en esta declaración de los presidentes que hacen parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Embajador, teniendo en cuenta este balance y esta posibilidad de que Colombia ocupe la Secretaría Pro Tempore de la OCTA y también teniendo como un resultado positivo el encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el sultán Ahmed Al-Jaber, el ministro de Ambiente, por decirlo de cierta manera, de Emiratos Árabes, y teniendo en cuenta que la COP28 se va a realizar allí en Dubái y conociendo que Emiratos Árabes es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo y sabiendo que hubo anuncios importantes en cuanto a transición energética y una relación entre Colombia y Emiratos Árabes. El hecho de que la COP28 se realice en Dubái, esta propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer un cambio en la economía mundial y se ve plasmado allí en esa declaratoria conjunta entre estos países del bioma amazónico, ¿qué representa para Colombia el llegar allí a la COP28 con una unanimidad en el mensaje? Pues en la próxima COP se van a definir muchas cosas y algo que planteó el presidente Petro y también la ministra Susana Muhammad es que se necesita una reflexión y una decisión inmediata de los países más ricos y de los países que tienen una gran producción petrolera para acelerar la transición energética. El mundo tiene que ser consciente de que estamos cerca de llegar al punto de no retorno. Y para evitar llegar al punto de no retorno, como lo mencioné atrás, no solamente se necesita conservar la selva amazónica, se necesita también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y buena parte de esas emisiones surgen por los combustibles fósiles. Luego, la transición tiene que ser urgente y en esa reflexión pues hay que vincular también a los grandes productores de petróleo como Emiratos Árabes. Luego la discusión que se va a dar en esa COP pues va a ser muy interesante porque esa COP se va a desarrollar en un país que es un gran productor de petróleo y ahí hay que hacer una deliberación realmente muy sincera. Hay que hacerlo con un propósito abierto, un propósito constructivo, pero con mucha sinceridad. De hecho, en la propia declaración que adoptaron los presidentes de los países amazónicos se estableció el inicio de un diálogo entre ellos para definir qué va a pasar en el futuro con los proyectos extractivos o con los nuevos proyectos extractivos que pudieran en el futuro existir en la Amazonia. No se tomó una decisión, además se convino que se respetaría las políticas soberanas de cada uno de los países, como es obvio, pero también, y esto es inédito en la historia del Tratado de Cooperación Amazónica, los países acordaron el establecimiento de un foro de diálogo permanente e inmediato sobre el futuro de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos y de minería, además, en la región amazónica. Bien, 8 de la mañana, 27 minutos, señor embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera Flores, gracias por estar en Colombia Radio, como siempre, bienvenido con todas estas noticias y ese análisis ya post-cumbre amazónica allí en Belém. Muy buen día, muy buena jornada. Muchas gracias, igualmente les deseo un buen día a todos ustedes. Colombia Hoy Radio.